Presenta el siguiente programa Banco República. Conoce más en brow.com.uy. Presenta Claro Empresas para sus servicios de valor agregado, Clock, flota satelital y Microsoft 365. Contactate al 0800 8899. Bienvenidos una vez más a Empresarios de Acá. Siempre es un placer recibirlos por la pantalla de NSTV. También nos pueden encontrar en nuestro canal en YouTube. Hoy vamos a hablar de las salas de cines, las demandas de los contenidos de cine en la era on demand y cómo viene esta industria en nuestro país. Algunos de los temas que vamos a conversar con Mariana Chango, que es CEO de Live Cinemas. También vamos a tener nuestro espacio Finanzas Claras y vamos a conversar sobre los creadores de consenso y el impacto en los mercados financieros, el tema que vamos a desarrollar con Michelle Baumstein, que es analista justamente de mercados financieros. Voy a tomar asiento a recibir el primer entrevistado del día de hoy y ya veremos. Bien, comenzamos Empresarios de Acá con Finanzas Claras y recibimos a Michelle Baumstein, analista de mercados financieros. Bueno, Michelle, muchas gracias por estar aquí en Empresarios de Acá. Bueno, gracias a ti, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, lo anunciamos al comienzo del programa, ¿no? Y lo titulamos Los creadores de consensos y el impacto en los mercados financieros. Bueno, ¿de qué se tratan estos creadores de consenso? Bueno, sí, es interesante, es una precaución. Más que todo, la mayoría de los inversores se guían por lo que, por supuesto, lo que dicen sus asesores, pero también los medios, leen en internet, noticias, cosas. Entonces, en función de eso, toman sus decisiones. Es importante saber que existen grandes jugadores que tienen posibilidad de mover los mercados, de incidir en las decisiones, que son, en general, son los grandes bancos, grandes fondos de inversión, que cuando ellos opinan, cambian las opiniones o sesgan las opiniones de los inversores hacia un lado o hacia otro. Y allí un poco, digamos, cómo se observa desde el punto de vista del análisis, ¿no? Ese impacto, bueno, después veremos qué precauciones tomar, ¿no? Pero un poco, digamos, en los hechos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, creo que lo mejor es verlo con un ejemplo. Desde principio de año, febrero-marzo, hubo grandes instituciones fogoneando, insistiendo, asustando del gran drama de la inflación que se venía en Estados Unidos, que implicaría una violenta suba de tasas de interés, que la economía no iba a funcionar con una aparente fuera de control inflación, que los mercados iban a caer, que la Reserva Federal estaba perdiendo credibilidad, y todo ese tipo de noticias lo que generó fue pánico. Obviamente la Reserva Federal intervino, empezó a tomar medidas contractivas de la política monetaria para atacar el tema de la inflación, pero los mercados sobrereaccionaron, todo cayó, acciones, materias primas, bonos, incluso mucha gente que tenía bonos del gobierno americano, que es riesgo cero, vieron que de la nada le cayeron 16%, nadie entendía por qué. Pero eso fueron ventas en pánico. ¿Por qué? Porque cuando son ese tipo de instituciones que tienen credibilidad, es natural que las masas, el grupo, la enormidad de inversores lo sigan. Entonces, si esas instituciones dicen cuidado, la gente sale a vender. Lo que sucede es que todas estas instituciones tienen sus posiciones. Entonces, ellos saben que cuando hablan que el mercado somos todos, vamos hacia un lado y hacia otro. Entonces, es muy difícil de probar, pero muy verídico en lo que hacen es toman su posición, hablan y en función de lo que dicen, saben cómo va a reaccionar el mercado. Es una forma de manipular el mercado. Entonces, cuando entramos en pánico, no miramos números, no miramos nada, queremos vender. De la misma forma que cuando esas noticias pueden entrar del modo codicia, es decir, hay que comprar porque es barato comprar, no miramos números y salimos a comprar. Entonces, lo que ha sucedido fue eso. En ese momento las posiciones eran contrarias,
incidieron en el mercado y tenemos casos como fue que en el primer semestre del año Brasil subió un 40% el Bovespa. Después fueron cambiando las noticias, los datos que se fueron conociendo, pero sobre todo las noticias, de estar un más 40 pasó a estar a un menos 3, y de un menos 3 ahora en agosto estamos a un más 18. Entonces, si tomamos ese espacio temporal que pasó todo eso, no hubo cambios sustanciales, estructurales, radicales que hagan que se haya movido tanto. Desde el cielo al infierno y del infierno al cielo. Pero ¿qué sí hubo? Hubo una serie de información sobre las tasas de interés, sobre las expectativas de inflación creadas por estos generadores de consenso que hacen que el público se mueva para un lado y para otro. Y allí, Miguel, preguntarte, ¿no? Por supuesto, ¿en qué situación estamos hoy? ¿No? Porque esto fue muy, muy opinado, muy difundido a principios de este año, pero en esta ya segunda mitad, ya pasada del año, ¿en qué situación estamos? Bueno, desde mi punto de vista, termino con un mensaje auspicioso, es que primero, en cuanto a la precaución de seguir las noticias al pie de la letra, aquellas personas que hayan tomado la decisión de decir, bueno, me bajo y espero a subirme cuando se tranquilice, perdió mucho más de lo que venía antes, porque la verticalidad con lo que se mueve no da tiempo a hacer nada. Entonces, en segundo término, lo que está pasando es que los fundamentos, la economía, los números verdaderos están empezando a mostrar que la inflación en Estados Unidos hizo un techo, empezó a dar signos de desaceleración. Vemos que la inflación se está desacelerando, el crecimiento se está desacelerando, pero no se habla de recesión. Y es la mejor combinación para los mercados financieros, y estamos viendo que las acciones y los bonos especialmente están configurándose en un mejor escenario para terminar un fin de el año en una forma bastante alcista. Sobre todo estas grandes caídas que hubo, el inversor debe tratar de pararse del otro lado, aunque sea que tenga pérdidas, y dice, bueno, de todo lo que cayó, por ahí es momento de cambiar o entrar. Que creo yo que, por ejemplo, el mercado de bonos corporativos de alta calidad es un muy buen punto de entrada ahora, porque primero tiene mucho que ver con el perfil de inversor uruguayo. Segundo, durante mucho tiempo no daban intereses porque estaban muy caros. Entonces, ahora tienen intereses, una rentabilidad atractiva y con un potencial de suba de precio mayor aún, porque los futuros de las tasas de interés muestran que a partir del año que viene ya empezarán a bajar. Bien. Y los formadores de consenso que venían asustando de que las tasas iban a subir al infinito y la inflación iba a subir al infinito, hoy muchos de ellos desaparecieron. Bien, lo que es auspicioso también para después un panorama de la economía real. Exactamente, todo eso al final la economía real termina plasmándose lo que decimos. Entonces, los mercados financieros y la economía real son dos caras de la misma moneda, que está distorsionada por estos ruidos que uno mira en la noticia del día o la noticia de la semana. Lo que pasa en el intradiario es indescifrable, pero por eso uno tiene que filtrar, tomar distancia y en función de eso después decidir. Bien, clarísimo como siempre. Michel Bomstein, analista de mercados financieros aquí en el espacio de Finanzas Claras del programa. Bueno, muchas gracias y te esperamos en otra oportunidad. Vale, sin duda que sí. Gracias a ti. Bien, nosotros nos vamos a la pausa y enseguida regresamos. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. Estudios Bet, la consultora de franquicias líder en Uruguay. Conozca la manera más segura de expandir, desarrollar e internacionalizar su negocio. Estudios Bet, líder en franquicias en Uruguay. Entendemos profundamente las necesidades de nuestros clientes. Incorporamos talento donde las organizaciones lo requieren, comprometiéndonos con el personal que ofrecemos. Hacemos compatible la flexibilidad y adaptabilidad de inversión en capital humano con la calidad del servicio recibido. Compass Uruguay, la solución del outsourcing.
Presenta este espacio Compass Uruguay, soluciones para outsourcing de personal. Segundo bloque de empresarios de acá, y como lo anunciamos, vamos a recibir a Mariana Chango, que es CEO de Live Cinemas y socia de Tokai. Bueno, Mariana, muchas gracias por estar aquí en Empresarios de Acá. Gracias por la invitación. Bueno, Mariana, ingeniera civil con un máster en gerencia de empresas de telecomunicaciones, bueno, un currículum súper, full, ¿no? de experiencias y de tareas y de actividades. Y allí preguntar un poco cómo se incorpora una ingeniera civil en lo que es el mundo, ¿no? de la gestión del cine. Sí, creo que es una sucesión de casualidades con muchos giros en la vida, ¿no? Y que cosas que se fueron como alineando igual. Creo que hoy día ya los cambios de carrera y demás ya no son algo tan... En otra época, hace 20 o 30 años, capaz que era algo un poco más raro. Me parece que hoy día la gente tiene como intereses mucho más diversos y se anima mucho más a ir de una cosa a la otra y es más, se complementa y es mucho más rica la visión que podés dar cuando tenés, áreas de interés diversas. Sí, trabajé muchos años como ingeniera civil en obra, mucho tiempo, que me gusta mucho, me sigue gustando mucho la obra, la bota y ir a la obra. Y el casco. Bota y casco. Y bueno, después, obviamente, a medida, en ese momento trabajé en una empresa constructora, después entré en el área de obras civiles de Antel. En ese momento después, cuando uno va subiendo un poquito en su carrera, empecé más en el área de gestión, o sea, tenía los ingenieros que iban a obra a mi cargo, y ahí se nos dio la oportunidad y un grupo de profesionales de Antel cursamos un máster que se armó un máster especial que se llamó en gerencia de telecomunicaciones. Se trajo gente de la Universidad de San Andrés y era como un MBA que además tenía materias regulatorias de ayornamiento en tecnologías de telecomunicaciones y demás, que para mí fue como que se me abrió un mundo de la Facultad de Ingeniería que en aquel momento, ahora creo que es un poco menos, pero en aquel momento era algo muy, muy técnico, se dejaban bastante de lado todas las habilidades y áreas blandas, digamos, que hoy día son fundamentales. Entonces, tener materias como tuve en el MBA de comportamiento organizacional y marketing y demás, es como que me despertó una chispita que quizás la tenía, pero que no la había desarrollado hasta ese momento. Y concomitantemente con eso, ya terminando prácticamente el máster, en Antel se abrió el área celular, que era nueva. Precisaban, armar toda la parte de negocios y de estrategia y demás. Internet móvil en aquel momento estaba apenas surgiendo. Y me hicieron la propuesta, nos hicieron a un grupito ahí de profesionales la propuesta y la verdad fue un punto de decisión no muy fácil, ¿no? Porque era dejar la obra, aquella cosa media hard así, ¿viste? Y pasar a trabajar en oficina y en otras áreas. Y lo hice, dije, es ahora, y la verdad me encantó y me empezó a encantar el área de negocios. En aquel momento estaba súper efervescente todo lo que era aplicaciones y valor agregado sobre lo que era incipiente, que era Internet móvil. ¿Estamos hablando del año? Y eso fue en el año 2000, más o menos. Ay, qué horrible, hace mucho tiempo. No, lo borramos. En el año 2000, Cortemos. Más o menos. Sí, estaba como arrancando toda la parte esa de valor agregado sobre el celular. Estamos hablando de los celulares que todavía tenías que apretar 3 veces la teclita, ¿no? Era tremendo. Sí. Ahora lo pensamos y empecé a reunirme como con muchas empresitas y startups, que en aquel momento ni se llamaban startups, eran emprendedores. Que tenían ideas y los que armaban el horóscopo y los que armaban el clima y no me acuerdo qué más, y empezar a ayudarlos un poco a ver cómo monetizar, o sea, encontrarle un poco la vuelta al asunto. Y es un área de la que no me desprendí más, o sea, empecé a incursionar ahí, vi que me encantaba, vi que aportaba, que podía aportar valor. Y de a poquito, después las vueltas de la vida, y llegué al cine porque en realidad me encontré en alguna de esas, reuniones con un compañero mío de escuela, o sea, imagínate, que es director del grupo de Live Cinemas, y me dijo, ¿no te querés venir a trabajar conmigo?
Yo le dije, y bueno. Y acá estamos. Acá estamos. Sí. Y bueno, y en esa vinculación con el área tecnológico, ¿no? Un Sí. poco cómo observas, el rol, por ejemplo, de la mujer, ¿no? En el área, ¿no? Que ha habido un cambio en los últimos tiempos, ¿no? Desde esos comienzos que tú relatas al hoy, ¿cómo lo observas? Sí, bueno, obviamente creo que todas las áreas de tecnología son espectaculares para las mujeres y que tenemos mucho que aportar. Tenemos, creo que un pensamiento un poco distinto al de los hombres, lo cual está buenísimo en el sentido de complementariedad. Y además todo lo que tiene el área de tecnología, de poder teletrabajar, cuando estás en la época de los hijos. Yo ahora miro hacia atrás, mis hijos mayores que tienen 20 y pico, digo, si en aquella época hubiera podido teletrabajar, quizás hubiera disfrutado más algunas etapas de la vida que en aquella época no estaba la posibilidad. Creo que las mujeres están incursionando mucho en tecnología, o sea, incursionando no, ya están establecidas igual, siguen siendo minoría, y ahí el paradigma que hay que romper es el del estudio, pero desde la escuela, para mí. O sea, el hecho del miedo a la matemática es algo que hay que trabajar desde los primeros niveles de escuela, y creo que es ahí donde se planta la semilla de esto es un camino por el cual puedo transitar. Está bastante allanado, no es igual que hace 15 o 20 años que yo me acuerdo mismo en Facultad de Ingeniería, éramos muy poquititas, muy poquititas, era una mayoría inmensa de hombres. Hoy siguen siendo minoría, pero no tanto, no en un porcentaje tan ínfimo. Allí yo sé que has trabajado mucho lo que es el comportamiento, el análisis y cómo observas el financiamiento de justamente lo que mencionabas, las startups en Uruguay, y puntualmente si tienes algún comentario con las startups vinculadas a promovidas por emprendedoras. Sí. El ecosistema emprendedor acá en el país es como que creció de manera impresionante en los últimos 10, 15 años. O sea, antes, es como te decía, ni siquiera había el término de una startup o un emprendedor o un apoyo financiero a un emprendedor, y hoy día hay todo un sistema en el cual un emprendedor y una emprendedora pueden dirigirse en las etapas tempranas, digamos, de la empresa. En ese sentido creo que está muy bien parado el Uruguay. También tampoco se habla tanto ya de fronteras, porque cuando una empresa tiene alcance más allá de nuestro país, o sea, el financiamiento se puede conseguir incluso en el exterior. Hoy día hay muchas facilidades y muchas redes interconectadas. Los capitales de riesgo están también interconectados entre sí, y muchas veces cuando ven una startup que es, digamos, de un vertical o de un palo, de un tema que no es el propio, sí tiene a quién dirigirlos. Está bastante armado y bastante organizado. Te diría que hoy conseguir el capital cuando el proyecto, la idea y el emprendedor son correctos, no es difícil. ¿Solo para, digamos, el área de tecnología o para alguna otra iniciativa? Porque se hace mucho énfasis, ¿no?, siempre en la tecnología, pero tú sé que estás vinculada a muchos sectores a través de tus roles de mentora. Entonces, allí, ¿cómo lo observas? Lo que pasa es que hoy día entiendo que la tecnología no está disociada de absolutamente ningún área ni ningún rubro. Normalmente el capital de riesgo, lo que son los fondos de capital de riesgo, buscan que la empresa o la startup tenga un componente tecnológico fuerte, por la sencilla razón que es lo que me permite escalar rápidamente y hacer un crecimiento de esa empresa. Esto no quiere decir que la tecnología esté limitada a ese tipo de empresas. Yo hoy entiendo que hasta quienes venden ropa tienen que tener o buscar un componente tecnológico que los ponga en una web, en una app. O sea, de alguna manera tenés que buscar apoyarte en la tecnología, porque si no es muy, muy difícil. Y la tecnología en el sentido amplio, ¿no? O sea, no sé, la gente que hoy día está en el agro, hay componentes tecnológicos que ya no podemos mirar hacia otro lado. O sea. Bien, observas que Uruguay puede ser un pequeño hub de empresas unicornios.
Absolutamente. Unicornio creo que está un poco sobrevalorado porque convengamos que los unicornios son un porcentaje ínfimo. Tenemos algunos contraejemplos buenísimos recientes, pero creo que lo que tenemos que aspirar es hacer un hub de tecnología que posibilitemos o que trabajemos en pro del crecimiento de empresas con alto componente tecnológico, sin ningún tipo de lugar a dudas. Tenemos un nivel educativo desde ese punto de vista que está muy arriba. No sé, mis hijos, por ejemplo, que trabajan en tecnología, los dos son ingenieros de sistemas, ellos se sienten que con respecto a otros orígenes de desarrolladores y de gente que trabaja en IT, Uruguay está varios escalones más arriba y eso se sabe, sin duda, podemos ser un polo. Bien, bueno, interesantísimo este análisis de Mariana Chango, que es CEO de Live Cinemas y socia de Tokai. Bueno, vamos al próximo bloque de empresarios de acá, te quedas para el último, ¿verdad? Dale. Bien, vamos a la pausa y enseguida regresamos. Bien, no nos vamos a la pausa sin antes agradecer por supuesto a las marcas que me acompañan. El look es de Guapa como siempre y los zapatos de Marcel, los accesorios de Nova y de Carmen Manrique. Me cuido en Betel Spa con los productos L'Oréal París y cuido mis ojos en óptica Semiflex. Pausa y ya regresamos. Álamo, inmuebles logísticos e industriales. Somos el escritorio líder en la comercialización de predios logísticos e industriales de Uruguay. Más de 1 millón de metros cuadrados comercializados. Contáctenos al 092-391-927, al 2708-1288 o visite nuestra web alamologística.uy. Álamo, inmuebles logísticos e industriales. Carley Andrioli, contadores públicos, firma miembro independiente de Geneva Group International. Brinda servicios de asesoramiento contable, tributario, auditoría y consultoría. Más de 20 años de experiencia en due diligence, proyectos de inversión, creación y evaluación de empresas, entre otros. Carley Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Urbancat. Peluquería unisex. Con tu banco, todo es más fácil a través de eBrow. Paga los sueldos de tus empleados y las facturas a proveedores. Hacé la cobranza sin moverte de tu empresa. Controla los pagos de tus clientes y mucho más. Además, podés usar la tarjeta prepaga corporativa del Brow. Seguridad y rapidez con la tecnología Contactless. Banco República, nuestro banco país. Empresarios de Acá se realiza en Hotel Hyatt Centric Montevideo. Carley Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Tercer y último bloque de empresarios de acá, como siempre agradecemos a Samsung por toda la tecnología que nos provee para hacer este programa. Y estamos hablando justamente de tecnología y de nuevas tendencias con Mariana Chango, que es CEO de Live Cinemas y socia de Tokai. Y ahora llega el bloque de hablar del cine, ¿no? De esta industria que hoy, por ejemplo, el mercado de las salas en Uruguay, ¿cómo se plantea? ¿De las salas de cine o de las salas? Sí, de las salas de cine en general. De espectáculos en general. Y la industria, ¿no? Creo que tenemos un parque de salas de entretenimiento, digamos, bastante correcto, diría yo, para lo que es el mercado local. De hecho, por ejemplo, el Antel Arena, que bueno, más allá de todas las controversias, realmente vino a llenar un espacio que faltaba en cuanto a capacidad y tecnología ofrecida.
y tenemos más o menos salas de distintas capacidades que creo que permiten los espectáculos a los cuales podemos aspirar en nuestro país y con nuestra escala. Creo que está bien el parque de salas. Las salas de cine, bueno, se han abierto algunas nuevas. Nosotros de hecho abrimos la sala de Tres Cruces apenas saliendo de la pandemia. Digo saliendo porque en realidad después que las abrimos vino otro pico, pero se abrieron algunas salas en espacios que de pronto todavía había la posibilidad o estaba el espacio, y en este momento creo que estamos correctos, digamos, para lo que la gente pide y ser precisa. Y en esa demanda, ¿no? del público, ¿cómo impacta hoy por hoy, bueno, por ejemplo, el cine, la asistencia, en lo que es, bueno, uno lo ve como quizás no tan complementarios, bueno, lo que es el on demand, ¿no? Las diferentes plataformas que permiten ver contenidos en casa y que de repente quizás o no, pregunto, impactan, ¿no? en la asistencia al cine. Coexisten y conviven muy, muy civilizadamente, diría yo. El cine, bueno, fue muy golpeado durante la pandemia, o sea, claramente fueron muchos meses de cierres a nivel mundial. Eso impactó la industria, o sea, el flujo de contenidos se vio impactado porque se pararon los rodajes, o sea, es toda una rueda bastante larga en cuanto a cantidad de meses para tener una producción en una sala, y que te diría que recién ahora se está recuperando a niveles prepandemia, o sea, recién ahora estamos con un flujo de estrenos similar a lo que teníamos prepandemia. Y la gente ha acompañado el retorno al cine, o sea, estas vacaciones de julio, por ejemplo, superaron niveles prepandemia. Entonces, realmente creo que coexisten. La gente consume más contenido audiovisual, o sea, que con respecto a hace 10 años, consume mucho más contenido audiovisual. Como te charlábamos previo, detrás de cámara antes de comenzar, de pronto tomó algunos otros espacios, o sea, quizás tomó un poco de espacio de la lectura, pero la gente consume más, o sea, de hecho, por eso hay tantas plataformas, porque se consume en YouTube, se consume en Netflix, se consume en Disney Plus, se consume en el cine, o sea, la gente consume mucho y hay mucha producción y mucha producción de calidad para todo, para streaming y para cine. Yo creo que el cine tiene esa cosa de magia del espacio compartido que bueno, que es como difícil destronarlo. Es como comer en tu casa o salir a comer. Entonces es una salida, es distinto, y bueno, y de hecho las cifras así lo demuestran. Si querés, cambió un poco el componente de asistencia, cambió un poco la conducta, en el sentido de que las películas grandes son cada vez más grandes, o sea, las películas a las que antes iba más gente, ahora va más gente. Los tanques, las de vacaciones de julio, los Marvel, Avatar, y de repente lo que se perdió, después están las películas de nicho, de culto, que también, o sea, esas tienen sus seguidores y tienen su espacio. De pronto lo que se perdió es el producto un poco más intermedio, esa película que no era ni chiquitita ni de nicho, ni una gran película. Quizás esas hoy, muchas van directo a plataforma y no pasan por el cine. Bien, interesantísimo, ¿no? Y en ese cambio, ¿no? Y en esa estrategia de complementación que tú me hablabas, ¿hacia dónde va la estrategia de marketing, ¿no? Entiendes que tú van las empresas, ¿no? Vinculadas a distribuir, ¿no? y a ejecutar y a gestionar las salas de cine, sí, para atraer ese público. Y bueno, yo creo que la estrategia de marketing va igual que la estrategia de marketing en cualquier otro rubro, que es cada vez conocer más a tu cliente. O sea, el marketing ya no dejó de ser esa cosa masiva y que, bueno, tirabas un spot en televisión. O sea, eso puede estar, pero tiene que ser complementario al conocimiento, te diría así, unívoco de tu cliente. O sea, entender, o sea, para los sistemas de CRM, etcétera, ¿no? Entender qué hace, qué le interesa, en qué ocasiones consume, de qué cosas lo puedo informar que le pueden interesar sin ser invasivo. O sea, va
va a eso, va a la cosa personal, a la cosa de conocimiento, y no solo en el cine, o sea, en general, el marketing en general. Mariana, allí, por ejemplo, Life es el único complejo presente en alguna zona, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Ciudad de la Costa. Bueno, y ahora Punta del Este, ya me actualizarás un poco cómo está esa situación, ¿no? Pero, ¿qué se observa en cuanto al desempeño, ¿no? de esas localidades en las que nos pueden brindar de primera mano la temperatura, ¿no? De lo que pasa con la asistencia? Sí. Bueno, esos dos complejos son lo que le llamamos nosotros complejos muy pochocleros, o sea, es donde realmente explotan las películas tipo Marvel, superhéroes, infantiles, ese tipo de películas. Nosotros tenemos complejos bien distintos entre sí, o sea, nos coexisten porque tenemos los de cine de autor, digamos, como son Cultural Alfabeta y 21, y después tenemos la otra oferta, la oferta más comercial en los otros complejos, Tres Cruces, Punta Carreta, Costa Urbana y Punta del Este. Y ahí es donde más se nota el hecho de que las películas, estos grandes estrenos, que normalmente son estrenos a nivel mundial, cada vez llevan más gente. O sea, es una conducta que se está viendo, o sea, no en Uruguay, o sea, son tendencias a nivel general. Bien, yo preguntaba porque capaz que quizás esa zona costera más hacia el este tenía capaz que algún desempeño diferente. No, bueno, Punta del Este históricamente, claro, tiene la temporada y el fuera de temporada, como le decimos nosotros. En temporada, históricamente teníamos una asistencia de argentinos súper importante. El argentino es muy cinéfilo, tiene mucha costumbre de ir al cine, pero hace algunas temporadas de que, o sea, en pandemia, temas de Argentina, temas cambiarios, etcétera, el argentino viene más bien poco. Entonces, como que también nos ha cambiado un poquito el tema de la estacionalidad. Sí, obviamente cambia un poco el perfil del público que asiste durante el verano, pero hoy día tenemos durante todo el año, digamos, una asistencia sostenida. Bien, bueno, allí la perspectiva es continuar dentro de Punta del Este, más allá de, bueno, ahora con el incendio, que confiamos en poder estar operativos para la temporada. Bien, Mariana, ¿el pop dulce o salado? Yo dulce, pero bien, el salado cada vez toma más protagonismo. Bien, y preguntarte, ¿no? Porque digo, el autocine, tuvimos esa experiencia en pandemia, pero bueno, con algunas películas de autor, quizás, pero fuera de la cartelera, pero ¿es posible que tengamos esa posibilidad permanente? Mirá, en la mitad de la pandemia nos divertimos tanto armando ese proyecto, porque realmente eran esos meses, aparte fue en los meses de encierro, en los primeros. A mí me encantó. Sí, nos divertimos mucho armando el proyecto, junto con la gente del grupo Magnolios, de Magnolio Sala, y fue realmente una experiencia muy ad hoc, porque fue bueno, armamos, estábamos todos medios expectantes a ver de cómo seguía la vida, y nos divertimos mucho armándolo, y la verdad fue un éxito. Bueno, pero ¿vuelve o no? ¿Lo tendremos presente? Bueno, no te digo que no, porque capaz que no exacto, pero podría llegar a suceder. Bueno, ojalá que sigamos a estar atentos. Mariana Chango, que es CEO de Live Cinemas, muchas gracias por estos minutos en Empresarios de Acá. Muchas gracias, un placer. Bueno, nosotros nos reencontramos el próximo viernes a las 21 por la pantalla de NSTV. Los espero. En Claro, tenés 60% de descuento en todos los planes por un año. Pasate a pagar menos. Pasate a Claro.